Queridos amigos, queridos hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra reflexión aquí en Jesús en ti confío, perteneciente a hoy, que es ya jueves 10 del mes de octubre 2024. Estamos en la semana 27, jueves de la semana número 27 del tiempo ordinario. Les saludo con mucho gusto. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Mis hermanos y mis hermanas, las lecturas de hoy. La primera lectura de San Pablo a los Gálatas y el Evangelio de San Lucas prácticamente van de la mano. ¿Por qué les digo que van de la mano? Porque nos recuerdan o nos dicen, nos mencionan, nos piden de que si creemos en Dios, tenemos que llevar dos cosas muy importantes de acuerdo a la primera lectura y al Evangelio, que es la fe y la persistencia. Son dos cosas que se mencionan aquí en las lecturas de hoy. Por eso pensé que es conveniente que haga una reflexión, si me lo permiten ustedes, a la primera lectura y una reflexión a el Evangelio. ¿Les parece bien? Vamos a dar lectura primero a lo que nos dice San Pablo. Es la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Sí, todavía está con los Gálatas. Si usted nos ha estado escuchando toda esta semana, pues se da cuenta de que San Pablo todavía sigue hablándole a los Gálatas. Pero en la lectura de hoy como que ya se nota en las palabras que él ha escrito, se nota que está ya pues más enfurecido, está ya sacado de quicio, como se dice, ¿no? ¿Verdad? Ya está tratándolos hasta de locos. Bueno, pero demos paso a la lectura del apóstol San Pablo a los Gálatas. Insensatos Gálatas, ¿quién les ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad? Siendo así que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz. Solo quiero preguntarles una cosa. ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? Tan insensatos son ustedes que, habiendo comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras meramente humanas. ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no. Vamos a ver, cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes, ¿lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés o porque han creído en el Evangelio? Palabra de Dios. Interesantísimo hoy lo que nos dice San Pablo en su carta a los Gálatas, porque sí, esta carta está dirigida a los Gálatas, pero también a nosotros, porque a pesar de más de 2000 años, todavía estamos sufriendo de la misma enfermedad que los Gálatas. Sí, la enfermedad de la terquedad, la enfermedad de la impaciencia, la enfermedad de la poca fe y la enfermedad de la no persistencia. La tenemos nosotros en nuestros días. ¿Cuántas personas existen en el mundo? Millones y millones, que son personas impacientes, que son personas que no tienen fe en Dios. Ellos tienen fe más en ellos mismos, tienen fe en el amuleto, o sea, una colita de conejo, no sé, alguna cosa que les regalaron, una bolsita con cierta cosita dentro, y también tienen fe en, pues, en los hechiceros, en todos aquellos que dicen leerle el futuro, decirle qué es lo que le va a pasar o qué es lo que le está pasando solamente con leerle las cartas o la palma de la mano. Hay muchos millones de personas que tienen fe en todas estas cosas
Y pues francamente, esto no viene de Dios. Hay que tener fe en Dios. No hay que permitir que los charlatanes pues nos vean la cara de tontos y lo que es peor también, que nos quiten nuestro dinero que ganamos con tanto trabajo, especialmente todos aquellos que trabajan a la intemperie, ¿no? En los campos agrícolas, aguantando, soportando el sol o soportando el frío, etcétera. Y van con estas personas porque se sienten agobiados con los problemas y piensan que ellos les van a solucionar su vida, que van a vivir más felices. Y pues no, los dejan peor, porque les quitan sus ahorros. Mis hermanos, el único que puede salvarnos es Dios, ¿ok? Y eso nos dice San Pablo el día de hoy a través de los Gálatas, ¿sí? A través de esta carta les dice, ¿cómo pueden ser ustedes tan tontos? Así les dice, ¿cómo pueden ser tan tontos que crean en personas que les hablan cosas, que les proclaman un evangelio que no es el de Cristo? Los están engañando. ¿Mm? Miren mis hermanos, San Pablo dice aquí le pone la palabra ofuscado. ¿Mm? Ya lo tienen ofuscado. Y démonos cuenta que en la Biblia tenemos que percatarnos de que en la Biblia, pues dependiendo, ¿verdad? La imprenta, la Biblia, los traductores, son muchos los que participan haciendo una traducción para nuestra Santa Biblia y traducen una palabra de diferentes maneras. Viene siendo lo mismo, pero de diferentes maneras. Yo aquí le hubiera puesto insensatos Gálatas, ¿quién los ha vuelto tontos para que no le hagan caso en lugar de ofuscado? Pues, ¿verdad? Digo, nosotros entendemos mejor esa palabra. Pero bueno, dejemos eso por un lado y pasemos a lo siguiente. San Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién creen ustedes que los ha salvado? ¿Ustedes han visto milagros? ¿Ustedes han visto a nuestro Señor Jesús crucificado? ¿Ustedes saben que ha resucitado? Él los ha sacado de ese problema que han tenido. Él los ha curado de esas enfermedades. Él les ha dado lo que tienen. Él les ofrece amor. Les ofrece muchas cosas que ustedes ya las han recibido. Y ustedes siguen creyendo que las han recibido por un ser humano, que en este caso San Pablo se refiere a Moisés, ¿ok? Y les dice, solo quiero preguntarles una cosa, ¿han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? Una pregunta directa. Bueno, mis hermanos, yo les hablaba al principio de que esta lectura y el Evangelio traen dos cosas, ¿verdad? La perseverancia y la fe. Ustedes han de conocer la historia de Abraham. ¿Mm? Abraham. Este señor estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo legítimo. La única persona que podía continuar la línea familiar, que podía heredar todo lo que Abraham tenía, ¿verdad? Todo eso que Dios le había prometido. Dios lo pone a prueba. Le pone a prueba la confianza de Abraham. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace Abraham? Lo obedece. Se lleva al hijo a una montaña, llevan leña cargada en un burrito y van a sacrificar al cordero. Van a sacrificar, van a hacer un sacrificio. Ya cuando llegan ahí, el hijo le pregunta al padre, pues traemos leña, traemos el cuchillo, los cuchillos listos, pero pues no veo ningún corderito, o sea, ningún borreguito que vamos a sacrificar, sin darse cuenta que el que iba a ser sacrificado era él. Entonces,
Abraham le dice, Dios proveerá. Y siguen caminando y llegan hasta donde Abraham hizo un pequeño altarcito y ahí sobre una mesa, por así decirlo, una mesita, pues una mesa así nomás, ¿verdad? Fue nomás para ese momento, una mesita provisional. Ahí acostó a su hijo. Y estaba dispuesto, ya estaba casi por encajarle el cuchillo, la daga, cuando se le aparece el ángel. Y le dice que desista de eso, que no tiene que matar a su hijo, no, no. Y le provee un cordero para que lo sacrifique. Y de esta forma, la fe de Abraham fue agradecida por nuestro Señor, por nuestro Dios Padre. ¿Mm? En su carta a los romanos, Pablo tendrá mucho que decir sobre Abraham como modelo de fe confiada en la palabra de Dios. Esto lo dice San Pablo en una carta que escribe a los romanos. Mis hermanos, no podemos ganar el amor de Dios con el cumplimiento de actividades que nosotros mismos hemos iniciado, ni siquiera con la observancia de leyes morales o religiosas tampoco. Ese fue el error del fariseo al que Jesús describe orando en el templo. Mira, qué bueno soy yo, Señor. Merezco todo lo que puedas darme a cambio. Sin embargo, el otro, más atrás, estaba diciendo, perdóname, 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 Señor, por los pecados que he cometido. Fíjense la diferencia. Dios no está en nosotros porque seamos buenos. Somos buenos en la medida en que nos abrimos para dejar que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a permitir que Jesús siga trabajando en nosotros. ¿De acuerdo? Pero hay que tener paciencia, hay que tener fe y hay que tener persistencia, como nos dice el Evangelio de hoy, según San Lucas. Vamos a darle lectura. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues el Evangelio, como les decía, está muy paginado, muy de acuerdo con la primera lectura, ¿verdad? Y nos habla de la terquedad. A veces la terquedad es buena, a veces la terquedad es buena, pero tenemos que saber cómo usarla, ¿no? Pero en lugar de terquedad vamos a ponerle otra palabra, ¿no? Vamos a ponerle, eh, ¿qué le pondremos? Que somos porfiados. ¿Mm? Bueno, mis hermanos, Jesús continúa en este evangelio según le entendemos, ¿verdad? Continúa con sus instrucciones a sus discípulos sobre la oración. Recuerdan que ayer se nos hablaba también de que alguien le preguntó, enséñanos a orar. Él les enseñó el Padre Nuestro. Hoy la lección es la de la perseverancia. Perseverancia. Esa es la palabra que yo quiero suplantar por terquedad. ¿Ok?
Jesús cuenta la parábola de un hombre que llega a casa de su vecino en medio de la noche en busca de algo de comer para ofrecer hospitalidad a unos visitantes que llegaron así de improviso, como a veces nos llegan a nosotros en estos días, ¿verdad? Ni nos esperamos visita y de repente tocan a la puerta y abrimos y es el compadre, la comadre con todos sus 10 hijos. Y además viene el primo, viene el amigo del primo y viene la novia del amigo del primo, ¿no? Así es como le llegaron las visitas a este señor de manera inesperada. El vecino no está dispuesto a levantarse porque le estaba tocando la puerta para que le diera, pues, compartiera un pedazo de pan para darles algo de vino, ¿no? No se levanta y desde dentro le dice, pues no me voy a levantar, no molestes, ¿ok? Ya estamos acostados, yo, mi esposa, mis hijos, ya todos duermen, ¿ok? Pero dice Jesús, si el hombre persiste, el vecino simplemente para tener un poco de paz y que no le estén molestando, finalmente se levanta y le da al hombre todo lo que necesita. ¿Ok? Mis hermanos, si un vecino así medio gruñón escucha una petición inoportuna, cuanto más un Dios amoroso prestará atención a las necesidades de sus hijos. Yo conocí a un señor que ya pasó a mejor vida, ya tiene muchos años que murió, que en paz descanse, y era un conocedor de la mecánica, buen mecánico, pero no tenía taller, no tenía nada, simplemente él no solamente arreglaba los carros de él y su familia y pues de los amigos cercanos, ¿verdad? Entonces, siempre que le llevaban un auto, era muy gruñón. Me acuerdo que porque leí la palabra gruñón, él decía, otra vez tú, hombre, caray, pues ¿qué le haces al carro? Y esto, o sea, con ganas de regresarte, ¿no? Y decirle, bueno, pues, o no decirle, sino simplemente pensar, ay, pues, ay, no quiero molestar, ya, pues, ahí nos vemos. Pero así era él, pero dentro de sí tenía un corazón muy grande porque no le decía no a nadie. O sea, los recibía con un gruñidito, por así decirlo, pero les arreglaba sus carros, a todos. Nunca decía no a nadie. Así me imagino yo el hombre de esta historia que no quería levantarse, pero por fin se levantó. De mal genio, pero se levantó. Un ejemplo que da Jesús también dice, si un padre le diera a su hijo una serpiente en lugar de un pescado, ¿qué les parecería? O si le diera un escorpión en lugar de darle un huevito así bien, pues bien hecho, ¿no? Con su cebollita y su tomatito, un poquitito ahí pues, de choricito ahí. En lugar de darle esto, le da un escorpión. No, pues no. Y luego añade Jesús, si incluso un padre muy común y corriente quiere decir, no hace eso, hombre, contimás su Padre Celestial, que está en los cielos, ¿m? ¿Verdad? Si Dios es un Padre tan amoroso y atento que solo nos dará cosas buenas, entonces ¿por qué tenemos que insistir en pedir? Porque Jesús dice, insistan, sean perseverantes, pero a Dios le gusta que estemos sas y sas y sas y sas. ¿Por qué tenemos que insistir tanto? ¿Por qué tenemos que estar pidiéndole lo mismo tantas veces? Porque muchos de nosotros le pedimos un milagro, sea cual sea, ¿verdad? Consígueme trabajo, Señor. Alivíame de esta enfermedad, alivia a mi madre, a mi padre, a mi primo, alivia a mis amigos que están enfermitos, etcétera. Y lo tenemos que pedir diariamente porque deseamos que se realice el milagro. ¿Por qué no nomás pedimos una sola vez? Bueno, la razón de la insistencia, de la perseverancia, no es que Dios necesite que lo convenzamos, como el vecino de la historia. La persistencia en la oración es para nuestro beneficio, no es para el beneficio de Dios. Hay varias maneras de orar con insistencia. Una es pedirle a Dios que nos dé algo que queremos o que creemos necesitar. Otra es pensar que podemos manipular a Dios o ponerlo bajo algún tipo de obligación
si se lo pedimos repetidamente. Así, si hago una novena de 9 días y digo ciertas oraciones cada día, puedo esperar que Dios o algún santo esté de alguna manera obligado a darme lo que estoy pidiendo. En algunos tipos de novenas u otros ejercicios devocionales, mis hermanos, hay personas que nos dicen que la satisfacción está garantizada. ¿Conocen personas de estas? Inclusive hay personas y católicas que le dicen rézale a esta imagen y está garantizado lo que necesitas. Rézale a esto, a ver, a esta y está garantizado el milagro. Esto está muy lejos de ser una verdad. De hecho, está muy cerca de ser una superstición, ¿ok? Por no decir quizás que usted podría caer en la herejía. El tipo de oración del que habla Jesús es en realidad algo muy distinto. Parece suponer que lo que pedimos es el don del Espíritu de Dios. Él dice, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Ahí se fija la diferencia. Estamos pidiéndole el Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros caemos en el error de estar pide y pide y pide y pide y pide y sálvame Señor y ayúdame Señor y necesito esto, necesito aquello, ¿verdad? Está bien pedir, pero estamos errados porque Jesús nos dice en esta lectura, lo que Él nos dice es que debemos de pedirle al Padre Celestial el Espíritu Santo y Él nos lo dará. ¿Le pedimos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre en nosotros? ¿Mm? ¿Eso es lo que pedimos normalmente? ¿Sí o no? Pedir el Espíritu es pedir tener el mismo espíritu que inspiró Jesús en su vida y en sus obras. Es un espíritu que está totalmente en sintonía con la voluntad del Padre. ¿Pedimos eso nosotros? ¿O nomás pedimos que nos ayude en esto, en aquello, en aquello? ¿Mm? Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. ¿Ok? Hay otros tipos de petición. Los otros tipos de petición pueden ser una fórmula sutil de pedirle a Dios que haga nuestra voluntad, ¿verdad? También. Por ejemplo, Lucas en el capítulo, creo que es el 22, versículo 42, dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ok? O sea, son palabras de Jesús a través de San Lucas. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mis hermanos, cualesquiera que sea la forma que adopte nuestra oración, en última instancia debe ser para ser como Jesús, para que podamos crecer en la semejanza del Padre. ¿De acuerdo? Entonces no se nos olvide, no dejemos de pedir, de orar, de ser persistentes en la oración y de no perder la fe. Es bueno pedir, pero no se les olvide pedir la venida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar lo que nosotros estamos necesitando, mis hermanos. ¿Ok? Cuanto más oremos, más probable será que se convierta nuestra vida, que nuestra conversión sea más completa. ¿Ok? Y más nos estaremos acercando a Dios y más nos estaremos asemejando a Jesús. ¿De acuerdo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén.